pero no se tapan los avances de las investigaciones. Y el de hoy es mayúsculo, porque esto ya no es solo compra-venta del poder legislativo. La UCO, la Guardia Civil, cree que Montoro y su compraventa fue, más allá de reformas legislativas, que hubo también mordidas en adjudicaciones y, sobre todo, Pedro Gómez, que lo que hay es enriquecimiento personal del propio Montoro. Los motivos por los que el juez justificaba ese alargamiento del secreto de la causa por la complicación de poder estudiar e investigar todas las vertientes que tenía esta presunta trama corrupta. Y lo hace en dos hechos, porque según la UCO, según la Guardia Civil, la trama societaria que habían montado los directivos de Equipo Económico tendría que haber contado con empresas pantalla y con testaferros para ocultar los beneficios económicos que les supuso. Por eso se están investigando más de 300 cuentas, la compraventa de inmuebles por algunas de las sociedades que también están siendo investigadas, y se ha pedido información hasta 12 países. Eso por el lado de los presuntos corruptores, por el lado de las presuntas, por el lado de los presuntos corruptos. Por el lado de las presuntas corruptoras, la Guardia Civil lo que dice es que esos pagos a Equipo Económico no solo habrían derivado en beneficios económicos con rebajas de impuestos, sino que también podrían haber accedido a contratos de obra pública para empresas como Abengoa, Solaria o Ferrovial. Les contamos en su día y les advertimos, esto no acaba en el gas, esto empieza en el gas, y esto es lo que la Guardia Civil y la UCO están apuntando ahora mismo, que había toda una trama en la que se pagaba aquí en Equipo Económico, pero se legislaba aquí en el Ministerio de Hacienda, y que los cargos ocupaban el doble grado. Por una parte eran los socios fundadores, administradores y quienes tenían la relación de esos nombres con Equipo Económico. Por el otro, esas mismas personas son legisladores, coordinadores normativos, secretario de administraciones públicas. Bueno, lo que hoy dice la Guardia Civil es, ha habido todo tipo de compraventas de constructoras que han llegado a contratar a hermanos de responsables en Hacienda para obtener adjudicaciones, no ya solo modificaciones legales, adjudicaciones de obra pública también. Hablan de pagos en concreto que se citan Ferrovial, Abengoa, Madrid Network. Ferrovial llega a pagar 292.000 euros en 2 informes y llega a pagar 600.000 en toda su trayectoria. Mordidas, dice ahora la UCO. Abengoa, exactamente igual, 3.900.000, y contrataciones también. Y, por supuesto, empresas que podrían haber tenido negociaciones y dineros públicos. Este es el caso de Madrid Network, 1.863.000. Las empresas, una tras otra, no solo pagaban para obtener modificaciones legislativas, pagaban mordidas también. Y volvemos a plantear la pregunta, ¿son los mismos nombres de las viejas tramas? Otra vez, los nombres de Gürtel, los nombres de Lezo, los nombres de Púnica, todos ellos vuelven y vuelven y vuelven. Las mismas empresas, las mismas presuntas corruptoras. Habilidades en el nuevo PP. ¿Hay conexión, Alberto Nadal? ¿Esto ahora mismo salpica al nuevo equipo o esto es el PP del pasado? Si es que el Partido Popular ni siquiera ha dado todavía explicaciones de por qué figura en la lista de clientes de Equipo Económico. En el momento en el que Equipo Económico recibe dinero del Partido Popular, claro que afecta al Partido Popular. Y por tanto esa es la primera explicación que deberían dar. Y luego, todos los responsables de economía tienen una gran influencia, no solo sobre Montoro, sino sobre todo el área económica del Partido Popular, porque afectan a las 3 personas que fueron ministros de Hacienda. ¿Va a salir más? ¿Vas a contarnos más, por ejemplo, empresas energéticas metidas en el ajo? Y hay más de la presunta corrupción de Montoro. Sí, tenemos más información y va a salir más porque, como hemos comentado, hay muchas piezas y solo se ha levantado el secreto del sumario sobre una de ellas. Tenemos empresas de consumo intensivo. Energético, que se apuntaron al decreto que salió, a la ley que fue aprobada en el 2014, y que en principio no estaban incluidas, y que según los informes de Infosemen, que es una asociación que representa a las empresas de producción de cemento artificial, supondrán una pérdida de 136 millones de euros para el erario público. Relacionado con la trama presunta de Montoro. Ojo a esto, porque
Miguel Tellado ha reaparecido en la foto, dicen, del Partido Popular para decir que esto no tiene nada que ver con Feijóo. Tellado, vuelve. El presidente Feijóo y el señor Montoro nada tienen que ver. Mientras Montoro era ministro de Hacienda, Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia. No responde a ningún nombramiento del presidente Feijóo. En el caso de Montoro, es un señor que militaba. Ojo a lo que vamos a contarles de la pensión que decía Montoro que no cobró, pero le pagan a través de una SICAP en Luxemburgo. Pero pregunto, Hugo Pereira, Ernesto de Kaiser, ¿nada tiene que ver Feijóo con Montoro? Sí, no, ¿por qué, Ernesto? Bueno, porque al final Montoro es Mariano Rajoy también, en cierta forma, Aznar. Bueno, pues es evidente que lo que va a decir Feijóo es que esto es una cosa del pasado, que no le corresponde a él, no responde a él, y es un poco la misma táctica de Rajoy cuando dijo que todo el tema de la Gürtel habían pasado muchos años de que había ocurrido. El problema, en mi opinión, no es ese, no es que yo diga que Feijóo tiene que ver con Montoro, no. Lo que tiene que ver es con el Partido Popular y con el gobierno del Partido Popular, y Rajoy para mí también. Bueno, ante lo que estamos es ante un caso de huida a medianoche del líder de la oposición. Yo creo que aquí hay que comparar dos comportamientos. Santos Cerdán, informe de la OCU, Sánchez comparece en la sede del Partido Socialista, pide perdón, asume la responsabilidad. Nos lo podemos creer o no, pero lo hizo inmediatamente. Hay un pleno extraordinario y monográfico sobre el tema de la corrupción. Se pone encima de la mesa un plan de medidas contra la corrupción, que una vez más te lo puedes creer o no, pero ahí está, es un plan, 6 apartados, más de 12,5 de medidas. De Alberto Núñez Feijóo no sabemos nada. No sabemos dónde está. No sabemos si está de vacaciones, si no, si es que tiene hora con el callista, o a lo mejor tiene alguna obligación, no sé, tiene una cita en el Sergas o algo para hacerse una placa o algún tipo de analítica, porque en un asunto como este, que estaremos de acuerdo que es trascendente, con independencia de que él entonces fuera presidente de la Xunta o no, afecta directamente al Partido Popular y afecta, por ejemplo, a una persona que en el Congreso del Partido Popular ha salido como el superasesor, superresponsable de asuntos económicos del Partido Popular, que es Alberto Nadal, que era el secretario de Presupuestos de Cristóbal Montoro. Y no olvidemos que buena parte de estas leyes y buena parte de estos encargos que presuntamente pasaban a través de la empresa de Montoro, ex empresa de Montoro, se hacía en realidad en la Ley General de Presupuestos del Estado. Era secretario de Estado Alberto Nadal. Por mucho que intente cortar la conexión Miguel Tellado, esa conexión existe. En cualquier caso, hombre, qué menos que salga el líder de la oposición a darnos la explicación de viva voz, aunque sea en pantalón corto y desde la playa de Samil. Ya. Pero él, de viva voz. Lo que pasa es que, Antón, y enseguida quiero hacer una pregunta de la investigación a Ernesto Kaiser, pero, Antón, ¿ves aquí una cierta debilidad por el dinero a mansalva por parte de Montoro, que aparentaba con esa sonrisa inquietante ser un hombre campechano, pero ahora lo que va saliendo es una relación con el dinero que nos lleva a estar hablando de sociedades interpuestas, de presuntos testaferros, de cobro de dineros a través del despacho que haya fundado? Jesús, lo primero, ya sabemos dónde se inspiró Joaquin Phoenix para hacer su famosa risa del Joker que le valió un Oscar. Si coges la risa del Joker de la película y la risa de Cristóbal Montoro, se parecen bastante. Tienen bastante. Yo creo que podríamos preguntarle, malas lenguas, podría ponerse en contacto con Joaquin Phoenix y preguntarle si se inspiró en la risa de Montoro. Dicho esto, lo que revela es una estructura profesional. Esto no es... Nos vamos corrompiendo poquito a poco. Oye, un día metemos la mano en la caja, nos llevamos, no sé, 1.000 euros y vemos que no pasa nada, al día siguiente 5.000, 6.000, no. Esto es una estructura perfectamente profesionalizada, pensada, diseñada con una doble misión. Esto es corrupción, dos corrupciones por el precio de una. Uno, una estructura para cobrar mordidas, que ya tiene su mérito. Y dos, una estructura para evadir fiscalmente parte de esas mordidas. Y aquí tenemos corrupción, es un 2x1 de corrupción. Por un lado, una estructura fiscal para percibir los ingresos de vender leyes a cambio de, presuntamente, y por otro lado, una estructura para pagar menos impuestos de lo que les correspondía por los beneficios y por la acción de la empresa. Ernesto, pido la verificación de este dato. Es un 2x1 de la corrupción. Todos los altos cargos del ministerio, el ministro y 9 más, ¿están imputados por cohecho continuado?
es un grave delito de corrupción. Es decir, hay indicios de que los 10 cobraron mordidas de la trama a cambio de modificaciones legislativas. Presuntamente, sí. Todo el equipo económico para eso fue diseñado. Ahora, yo añadiría, ya que Antón nos habla de una doble, yo diría una triple. Porque la triple es perseguir a todos aquellos que son rivales y ajustar cuentas incluso con fuego amigo dentro del propio partido. Ahí tenemos el tema de Rodrigo Rato. Tenemos en términos de rivales, tenemos a Juan Carlos Monedero. Esto no sale todavía ahora porque no está en esta pieza. Es decir, hay una triple derivada. Una empresa que dices ahora mismo es fundamental a la hora de mirar lo de Montoro. ¿Por qué? Yo creo que Abengoa es decisiva, ¿no? Todas son importantes, pero Abengoa es una gran empresa. Ha tenido consejeros como Pepe Borrell, por ejemplo, y ha tenido como consejero a Ricardo Martínez Rico, fundador del despacho Montoro y Asociados, y después equipo económico. Y además funcionario del gobierno, alto funcionario del gobierno, y llegó a ser secretario de Estado de Presupuestos en el año 2023. Y Abengoa, en el Consejo de Abengoa se sentaba Martínez Rico. Y estos han pagado hasta 4,1 millones de euros por el lobby. ¿Y algo? Y sobre ¿La mecánica presuntamente corrupta? Sí, la mecánica es tremenda porque es verdaderamente cruda y copia de manera burda a los bancos de inversión. En el caso de las gasísticas, que son donde se ha levantado el secreto del sumario, el planteamiento es el siguiente. Me pagas 6 millones de adelanto y ponemos un success fee, es decir, una prima de éxito, y si conseguimos aprobar la ley, me pagas los 30 millones restantes. Y entonces, claro, a través de los emails, tú ves que es tremendo, ¿no? Cuando aprueban la ley, ya lo festejan y le ponen la pasta. Es decir, es tremendo. Va a salir más, sí, va a salir más, pero no es de gurú, es que hay muchas piezas. Y solo se ha levantado el secreto del sumario en una de ellas. Y habría más información todavía si la fiscal Carmen García Cerdá hubiera conseguido lo que ella proponía, que era, dadas las pruebas que había contra equipo económico y todos sus miembros, intervenir los teléfonos y hacer un seguimiento. Y sin embargo, el segundo de la Fiscalía Anticorrupción, el señor Antonio Romeral, con el apoyo de Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, dijo, stop, juez, no intervenga. Y hubo una polémica, hubo una crisis, y a ella la sancionaron con 1.000 euros por desobedecer, y los teléfonos no fueron intervenidos. O sea que aquí también hay un juego judicial muy interesante, ¿no? Pregunto a Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Hay en la información que se publicaba de que Montoro puso también el objetivo en Podemos cuando había un auge de la formación de la que era fundador Pablo Iglesias, ¿hay también un movimiento político de juego sucio del que formó parte Hacienda? Es decir, cuando digo Hacienda hablo del ministerio de Montoro. ¿Utilizó esto? ¿Sentís que fuisteis víctimas de eso, de ese juego sucio? A por Podemos fue el Ministerio de Hacienda, a por Podemos fueron los jefes de la policía, a por Podemos fueron algunos de los periodistas más poderosos de este país, como Antonio García Ferreras, brazo de Florentino Pérez. A por Podemos fueron buena parte de los poderes mediáticos y los poderes empresariales que incluso dijeron que hacía falta en Podemos de derechas inventarse a Ciudadanos. A por Podemos también fueron sectores del PSOE, a por Podemos fue todo Dios, porque Podemos dijo una cosa que no había dicho nadie. Y es que la corrupción no es un circo de personajes valleinclanescos como Montoro o como Ábalos, sino que la corrupción es básicamente el mecanismo de funcionamiento del poder en el sistema político español. Ahora estamos viendo que la derecha dice que Montoro era bolivariano y que el PSOE dice que con lo de Montoro ya vamos 1-1, que hemos empatado el partido y que hay que celebrar esto. Y en realidad lo que demuestra que el Ministerio de Hacienda, la administración pública más importante de
este país estuviera 10 años beneficiando a las grandes empresas del IBEX 35, lo que demuestra es que en España, gracias a nuestra transición y al maravilloso 23F, sigue mandando la oligarquía. Ese es el problema de la corrupción en España. No que haya personajes vallinclanescos, no que haya manzanas podridas, sino que la corrupción es la manera en la que se organiza y funciona el poder. Hay que estar loco de remate para decir que es posible definir como manzanas podridas a 2 secretarios de organización del PSOE, a un ministro de Hacienda durante 10 años, a toda la dirigencia del Partido Popular que cobraba en B y sobre todo a los que siempre se van de rositas. Las grandes empresas del IBEX 35, que son los propietarios de los medios de comunicación con los que se informa la pobre gente que vive en este país, que son los que no han dejado de mandar en los últimos 150 años en este país. O sea, se puede interpretar, pregunto Ernesto, pregunto Pablo Iglesias, se puede interpretar que, por ejemplo, había un momento de nacimiento y auge de Podemos. Desde el gobierno, Montoro decide poner el foco, curiosamente, en lo de Monedero, salta a la primera plana, aparece en la portada, y al final Monedero dejó de estar en la primera línea. Es decir, ¿crees que presuntamente Montoro estaba también detrás de eso? Absolutamente, no tengo ninguna duda. Oye, se pusieron todos los medios a su disposición. Cuando las encuestas empezaban a decir que la gente le pedía al cuerpo votar a Podemos para que Podemos gobernar en España, lo recordamos todos. Esto es una realidad. Detrás de esa sonrisa de Montoro había un... Claro, había una clara, pero es verdad que el sistema funciona así. Es un problema, el sistema capitalista de producción funciona así. Las comisiones, el sistema de peajes es un sistema, yo diría, orgánico. Lo que puede hacer evidentemente un gobierno más democrático es regularlo de una manera, más férrea, y eso puede hacerlo. Eso lo puedes hacer. Que desaparezca del todo, pues es muy difícil. El sistema capitalista funciona así. Ahora, yo también quiero decir que hay algunas cosas que están en este momento instruyéndose que yo no soy partidario de colocarlas en el mismo plano que otros. No estoy de acuerdo con la prisión provisional de Santos Cerdán, creo que las pruebas son muy débiles y no son indicios sólidos, como hoy se ha demostrado, para mí en una vista increíble en el Supremo, que nos han cerrado a los periodistas. Es una vista pública normalmente la que se hace en un recurso de apelación, pero el juez Puente ha dicho, esta vista es cerrada. Y ha sido una vista extraordinaria. La extrema debilidad de la Fiscalía a la hora de demostrar que Cerdán tenía que ir a la cárcel por destruir de prueba ha sido evidente. A mí lo que me da más pena es que no podamos mostrarlo al público en una vista que debía haber sido pública. Pablo Iglesias. Es verdad que el capitalismo es un sistema que está diseñado para que manden los que tienen capital, no los que tienen razón ni los que tienen votos. Pero por no irnos como en algo como demasiado vago, como que asumamos pues que el capitalismo no se puede cambiar, podemos decir muchas cosas que se podían hacer y que nosotros proponíamos hacer, y por eso nos llamaban bolivarianos y decían que le íbamos a quitar la segunda vivienda a la gente y que íbamos a convertir este país en Corea del Norte. El primero de los elementos es prohibir las puertas giratorias. Mientras haya grandes empresas del IBEX que se puedan llevar a exministros y a expresidentes como Felipe González o como José María Aznar a sus consejos de administración, estamos legalizando la corrupción, que se puedan comprar políticos. Mientras permitamos que las grandes empresas del IBEX que han aparecido en procedimientos de corrupción puedan seguir aspirando a corrupción pública, estamos permitiendo esto. Mientras no hagamos una reforma fiscal para que los ricos paguen lo que tienen de pagar, estamos favoreciendo la corrupción. Cuando buena parte de los medios de comunicación hacen publireportajes de Amancio Ortega porque regala un aparato de mamografías al mismo tiempo que se lleva a la empresa a Luxemburgo para no pagar los impuestos que tienen que pagar, estamos normalizando la corrupción. Había un partido en España que sigue existiendo a pesar de las hostias que se ha llevado, que estaba dispuesto a poner el cascabel a todos estos gatos. Y cuando pones el cascabel a ciertos gatos, pues entonces vienen las élites policiales, el Ministerio de Hacienda, buena parte de los... Pablo, que nos quedamos sin tiempo. Pero va a haber más, porque hay una clave que es que de los miembros del despacho que fundó Montoro cuelgan varias sociedades, ¿no? ¿Tenían sociedades? Sí, sociedades en el extranjero. Ahora, respecto de el cobro de la complemento de pensión... Esto lo adelantaste tú además, ayer. Sí, pero veamos, esto se refiere a los 4 años en que él estuvo como eurodiputado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que él había dicho que no lo iba a cobrar, porque estuvo como eurodiputado allí, como muchos eurodiputados que están muy poco, viven aquí, viajan y tal. Y él tuvo, en ese momento,
en fin, un gesto audaz y dijo, hombre, yo esto no lo voy a cobrar. Y lo cobró. Ahora lo ha cobrado. Ahora bien. Pues es mucho dinero, ¿son cuánto? Son 4 años, pero son 4 años. Son 4 años de salarios y es una... O sea, dijo que no lo iba a cobrar, ¿para qué, Ernesto? Porque como una forma de quedar bien de alguna manera. Claro, que, en fin, que para él, en fin, el trabajo que había hecho tampoco era Pero cuestión luego de... era ministro, había sido el ministro de Hacienda. El hecho de que cobraran a través de una SICAP es un poco cuestionable. No es ilegal, ni mucho menos, pero que tú como ministro de Hacienda, que hayas sido ministro de Hacienda, te hayas beneficiado, ¿no?, de una fiscalidad mejor, pues no sé, a través de un instrumento que sí que es legal, pero está hecho más para... pero él cobra a través de la Caixa. Es decir, él tiene una cuenta en la Caixa y a través de la SICAF, a través de Luxemburgo, le pagan. Ahora, te diré de todas maneras que Montoro, antes de ser nombrado ministro en el primer gobierno de Aznar, cobraba a través de una sociedad. Y cuando llegó al gobierno, ¿recordáis todo el follón que se armó? Que empezó a perseguir las sociedades. Él ya dejó de cobrar a través de la sociedad, regularizó la situación, pero desató una campaña contra artistas, los periodistas. Qué fuerte lo que acaba de contar Ernesto Ekaizer, no sabía yo esto. Sí, o sea, así fue. Tenía sociedad, cobraba a través de sociedad y luego contra la sociedad. Ahí lo llevas. Como diría Villarroya, pues eso, los amos del cortijo. Los amos del cortijo. Claro, los amos del cortijo y lo hacía. Pero vean lo siguiente, porque el cobro de la pensión, esta que dijo que no iba a cobrar, y a través de una SICAV en Luxemburgo que le pagó Montoro, y lo que va a salir. Porque siempre tienes muy buena información, y pregunto también a Marisol, a Montoro tiene pinta de que le encantaba el dinero. Igual demasiado para ponerlo al frente de la Hacienda. Luego, claro, subió los impuestos, casi todos dijo que los iba a bajar, cuando llega los sube, la amnistía fiscal, recorta la sanidad, la educación, tiene pinta con esto de que no renunciaba a unos billetes, ¿eh? Bueno, te diré que todas las informaciones que yo estoy recogiendo no van en esa dirección. ¿No? Lo siento decirlo, pero no van en esa dirección. Quiero decir, la gente que le trata, desde hace años, exministros, con los cuales he hablado, me dicen que se han quedado atónitos, desde luego, con lo que ha pasado. Ministros que no tienen nada que ver con la historia de equipo económico, pero me dicen que el tren de vida que sigue llevando Montoro es el tren de vida que ellos le conocían. Yo lo cuento como me lo han contado. Igual es porque Montoro, además, lo que me sorprende es que es casi más odiado por los suyos que por la izquierda. Era un capo y ahora se está viendo. Al Partido Popular, a la derecha, le penaliza a Junts, a Vox, le penaliza a cero la corrupción. Pero están preocupados, Ernesto, ahora mismo, más allá de esa sonrisa inquietante de Montoro, porque puede salir más, claro. Sí, están muy, muy preocupados. Yo he hablado con gente, exministros, están muy preocupados, pero al mismo tiempo muy atónitos, algunos muy atónicos. Por ejemplo, Luis de Guindos estuvo en el despacho en 2004-2005 cuando se fundó, salieron todos del partido. Y lo que me dicen a mí es que cuando le ofrecieron a él entrar, el argumento que dieron, el objetivo era construir un think tank de economía. Es decir, querían un instituto muy fuerte en términos de coyuntura económica. Y él se apuntó, según me dicen, y luego se ha visto que efectivamente compró una cantidad de acciones, pero luego se marchó en el 2008. Y dicen que al principio era economía, pero que luego paulatinamente empezó a evolucionar hacia especialistas fiscales. Pero, bueno, ojo a esto porque Carlota Guindal, una de las mejores periodistas de investigación de este país, Diario La Vanguardia. ¿Qué tal, Carlota? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vienes con datos muy importantes que apuntan en la línea de los que tenían la pasta. Por ejemplo, las empresas energéticas. Hay otros que también son reveladores, como por ejemplo había reuniones con miembros del gobierno de Montoro por ahí y algún lugarteniente suyo que decía, luego rompe los papeles, que aquí no quede huella, que esto lo carga el diablo. Pero hay más. Vean esto que vamos a analizar ahora con la periodista de investigación, Carlota Guindal. La importancia de los que tenían la pasta y los que pagaban para obtener luego ventajas a la hora de redactar las leyes. Carlota, lo que vais viendo en la investigación es que hay muchos millones ahora mismo que están relacionados con empresas muy importantes y al mismo tiempo la mecánica parece que era pasar por caja del despacho que había fundado Montoro para luego acceder a leyes del gusto o cambios normativos en el gobierno en el que estaba Montoro.
Claro, buenas tardes. Es que efectivamente esa es la clave. La clave es el paso previo por equipo económico. Es decir, desde el Ministerio no quieren hacer ninguna reforma, no quieren, y de ahí el paso es: si vas a equipo económico, pagas, vienes, pasas por caja, vienes, y entonces conseguirás ese beneficio fiscal. Ese beneficio que han podido calcular por un correo electrónico que se encontró una de las gasísticas, que sería en torno a cada gasística 500.000 euros anuales, que en total los investigadores hacen la cuenta que en 5 años se podrían haber ahorrado 10,5 millones de euros, que eso significa 10,5 millones de euros menos que han llegado a las arcas públicas. Claro, por una parte se podían pagar millones al despacho fundado por Montoro, pero lo hacían luego para obtener ventajas a la hora de legislar. Es decir, se legislaba en el gobierno de Rajoy, en este caso sería para que vieran compensadas estas empresas, pues esas estrategias de pagar dinero al despacho fundado por Montoro. Además, tiene la línea temporal, porque además a través de correos, como el secretario de Estado, cuando esas gasísticas van por la vía legal, por la vía partidos, a pedir esa reforma, el secretario de Estado es bien claro, dice que no pueden entrar, no pueden obtener esos beneficios fiscales. Y acto seguido se les dice, se llega la información de que la vía directa, la vía rápida es ir a equipo económico, van a equipo económico, pagan, y a los pocos meses, al poco tiempo, el mismo secretario de Estado decide que efectivamente sí pueden entrar en ese beneficio económico. Eso es, digamos, la clave, ese es el objetivo, ese es el objeto de la investigación. No que un lobby consiga una reforma, sino cómo tiene que el paso previo del pago a la consultora. ¿Qué consultora? La consultora fundada por el ministro, la consultora que su presidente, el hermano, es el director del gabinete del ministro, es decir, una consultora con la que hay muchos nexos, y ahora la Fiscalía Anticorrupción además cree que Montoro en verdad seguía en ese despacho a través de testaferros. Carlota Guindal, ¿va a salir más? ¿Y de qué sectores por ahora tienes información? Porque se está hablando en este caso de las energéticas, gasísticas, pero han aparecido más. Algunas cosas estáis publicando ya. De sectores importantes, claro. Sí, la gasística es verdad que la investigación está más avanzada, pero los Mossos de Escuadra hablan de la ley del tabaco, hablan de la ley del juego, hablan de la banca, cómo fueron clientes de equipo económico en pleno rescate bancario, de las eléctricas, las renovables, es decir, otra cosa, hay muchos sectores que podrían implicados. Otra cosa es la capacidad que pueda tener este juez de Tarragona para llevar a cabo todas las investigaciones. Carlota Guindal, periodista de investigación del diario La Vanguardia, gracias por contarnos y más que nos vas a contar, porque esto es un escándalo que va creciendo en la información que vamos teniendo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Este fue portavoz del PP en la comisión del Tamayazo, por ejemplo. Sí, Beteta es clave porque Beteta estaba en esta sociedad que había creado Esperanza Aguirre sin ánimo de lucro, Madrid Network, donde trabajaron Abascal en su día y también Isabel Díaz Ayuso, y pagaron casi 1,8 millones a equipo económico. Beteta luego fue nombrado en el gabinete de Montoro, es una persona clave. Beteta era el presidente de Madrid Network en aquel momento. Ahora, yo quería decirte una cosilla que tiene mucha salsa. Yo he puesto un tuit con un memo con un memorándum, con un correo, después de la reunión entre los gasistas y Montoro en 2014, mayo de 2014. Y entonces se le pregunta, entre ellos, le pregunta a uno que no ha ido a la reunión, dice, ¿cómo fue la reunión? Dice, ha ido fenomenal, pero no ha preguntado nada. Montoro no ha preguntado nada sobre el gas. Prácticamente ha estado hablando solamente él y de política general. Por cierto, ha estado muy simpático, atento y agradable. Gana muchos enteros de cerca. Es un hombre muy preparado.